Elena Rodríguez, una excursionista experimentada, entró al Parque Nacional Olympic ese día con la esperanza de encontrar un poco de paz. Era un día soleado, perfecto para una caminata, y ella, como tantas veces antes, buscaba la tranquilidad que solo la naturaleza podía ofrecerle. Los senderos familiares se extendían ante ella, prometiendo la calma que tanto necesitaba. Llevaba años explorando esas rutas, conociendo cada curva, cada ascenso, cada vista panorámica. El parque era su santuario, el lugar donde se sentía más ella misma, lejos del ruido del mundo. Respiró hondo el aire fresco, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo con cada exhalación. Pero el parque tenía otros planes. A medida que Elena avanzaba, una niebla densa y repentina comenzó a envolver el sendero. No era una neblina común. Parecía surgir de la nada, espesa y fría, inusual para esa época del año. En cuestión de minutos, lo que había sido un camino claro se transformó en un laberinto blanco, borrando los puntos de referencia que conocía tan bien. Los árboles, antes majestuosos y orientadores, se convirtieron en sombras indistinguibles. La familiaridad se desvaneció, reemplazada por una sensación creciente de desorientación. El sendero, antes un amigo, se había vuelto una trampa silenciosa y traicionera. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver solo con la temperatura. Intentó mantener la calma, recordando sus entrenamientos de supervivencia, las veces que había practicado orientación. Pero la niebla era implacable, negándose a disiparse. Buscó su brújula, su mapa, pero la confusión ya había comenzado a instalarse. Fue entonces cuando un sonido distante y familiar rompió el silencio opresivo. El zumbido de un helicóptero de búsqueda y rescate. Una punzada de esperanza le atravesó el pecho. Agitó los brazos, gritó, pero el ruido se hizo más tenue, alejándose inexorablemente. La esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola con una sensación de desamparo. En ese momento, Elena se dio cuenta, con una claridad fría y brutal, de que estaba sola, completamente perdida, y la noche se cernía sobre ella como un manto oscuro. El sol, que había sido su amigo horas antes, ahora era solo un recuerdo lejano. La temperatura cayó en picado. El frío intenso se instaló, calando hasta los huesos. Elena sintió el primer embate de la hipotermia. Sus dedos y pies comenzaron a entumecerse, perdiendo sensibilidad. Movió las manos, intentó frotarse los brazos, pero el frío era persistente, implacable. Se dio cuenta de que la montaña, que una vez fue su refugio, ahora se convertía en su juez silencioso. No había piedad en ese juicio, solo la cruda realidad de su situación. Buscó un lugar para protegerse del viento helado que aullaba entre los árboles. Encontró un pequeño saliente rocoso, apenas lo suficiente para acurrucarse y resguardarse un poco. Sacó su linterna, esperando que le diera algo de consuelo, o una tenue luz en la oscuridad que se avecinaba. Pero la luz parpadeó una vez, luego otra, amenazando con dejarla en total oscuridad. Cada parpadeo era un recordatorio de su frágil situación, de lo cerca que estaba de perder incluso esa pequeña chispa de esperanza. El miedo se aferró a ella, frío e insistente. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos dónde nos estás viendo en los comentarios. La mujer que ahora luchaba contra el frío y la oscuridad en el Parque Nacional Olympic era Elena Rodríguez, pero antes de esa noche gélida, su vida había transcurrido de una manera muy diferente. Elena había nacido y crecido en un pequeño pueblo costero de Chile, donde el océano Pacífico chocaba con la tierra de una forma salvaje y hermosa. Su infancia estuvo marcada por la cercanía al mar, sus sonidos, sus misterios, y por los paisajes montañosos que se alzaban majestuosos a poca distancia de la costa.
Desde muy pequeña, su padre, un geólogo aficionado con una pasión desmedida por la naturaleza, la llevaba de excursión. Fue él quien le enseñó a identificar árboles, a leer mapas, a entender el lenguaje de los ríos y las montañas. Esas experiencias forjaron en Elena un amor profundo por la aventura y la exploración. No era una niña que se contentara con jugar en casa. Prefería los senderos polvorientos, las cumbres que ofrecían vistas infinitas y el silencio de los bosques. Con cada paso que daba en la naturaleza, sentía una conexión que no encontraba en ningún otro lugar. La vida en el pueblo era sencilla, pero Elena soñaba con horizontes más amplios, con montañas más altas y bosques más densos. Esa búsqueda de nuevas experiencias y oportunidades la llevó a tomar una decisión trascendental: emigrar a Estados Unidos. Dejó atrás su hogar, su familia, y se embarcó en una nueva vida. Su destino final fue una comunidad cercana al Parque Nacional Olympic, un lugar que la atrajo precisamente por su impresionante belleza natural, sus glaciares, sus bosques templados y sus costas salvajes. Era como si el parque la llamara, ofreciéndole un pedazo de la naturaleza grandiosa que había amado desde siempre. Una vez instalada, Elena comenzó a trabajar en una pequeña cafetería local. Era un trabajo que le permitía subsistir, pero que a menudo la dejaba sintiéndose un poco sola. Sus horarios eran inestables y las interacciones superficiales no llenaban el vacío que a veces sentía. En esos momentos de soledad, su anhelo por una conexión más profunda y significativa la empujaba de nuevo hacia el parque. El Parque Nacional Olympic se convirtió en su santuario personal, el lugar donde podía procesar sus emociones, meditar sobre su vida y encontrar una paz que la ciudad no le ofrecía. Para Elena, el parque no era solo un conjunto de senderos. Era un amigo, un confidente silencioso. Había aprendido a conocer sus ritmos, sus cambios de humor, sus secretos. Sin embargo, a pesar de su experiencia y su profundo respeto por la naturaleza, Elena a veces subestimaba la imprevisibilidad del parque. Lo veía como un compañero confiable, una fuerza benevolente, más que como una entidad poderosa que exigía respeto absoluto. Su confianza en sus habilidades y su familiaridad con el terreno la llevaron a una relación con el parque que, aunque íntima, carecía a veces de la cautela necesaria. A esto se sumaba un trasfondo emocional reciente. Una ruptura amorosa había dejado a Elena con una herida abierta, y el dolor aún estaba fresco. Esta herida la impulsó a buscar un aislamiento aún mayor en el parque, buscando sanación en sus senderos, en el abrazo silencioso de los árboles. Quería escapar del ruido de su propia mente, de los recuerdos dolorosos. El parque, pensó, sería su refugio perfecto, el lugar donde podría lamer sus heridas y encontrar la fuerza para seguir adelante. Nunca imaginó que ese mismo refugio se convertiría en el escenario de su más grande desafío. Elena había ignorado varias advertencias sobre el comportamiento del parque a lo largo de los años. Recordaba un invierno en el que las noticias hablaban de tormentas repentinas y nevadas intensas. Pero ella, confiada en su equipo y su conocimiento, decidió ir de excursión de todas formas. Regresó temblando de frío, con los dedos entumecidos, pero en lugar de aprender una lección, lo vio como una victoria personal contra el clima. Era una señal que desestimó, una más en su creciente lista de desafíos superados. Su experiencia, que debería haberle infundido cautela, a menudo se transformaba en una especie de arrogancia. Elena creía que conocía el parque mejor que nadie. Había memorizado cada sendero, cada atajo. Esto la llevó a tomar riesgos calculados, pero a veces imprudentes. Una vez, en un día soleado, decidió salirse del sendero principal para explorar una cascada oculta que solo había visto en mapas antiguos. La aventura terminó con ella deslizándose por una pendiente rocosa
y aterrizando en un arbusto espinoso. Salió con rasguños y un ego magullado, pero su conclusión fue que había sido una experiencia de aprendizaje, no una advertencia de la naturaleza. También había promesas rotas, tanto a sí misma como a los demás. Le había prometido a su madre, preocupada por su tendencia a aventurarse sola, que siempre iría acompañada, o al menos, que informaría a alguien de su ruta exacta. Sin embargo, muchas veces, la emoción del momento o la necesidad de escapar rápidamente la llevaban a ignorar ese compromiso. A sí misma se había prometido ser más cautelosa después de un susto menor en una excursión donde casi se pierde por una densa neblina inesperada. La próxima vez seré más precavida, se dijo, pero la próxima vez rara vez llegó con la precaución prometida. El parque le había enviado humillaciones veladas. Hubo una ocasión en que una lluvia repentina la empapó por completo en cuestión de minutos, obligándola a regresar al coche tiritando y con la ropa pegada al cuerpo. En ese momento se sintió pequeña e insignificante ante la fuerza del clima, una lección de humildad que, sin embargo, se desvaneció con el sol del día siguiente. Estas experiencias, en lugar de cambiar su comportamiento, parecían reforzar su percepción de que era capaz de superar cualquier obstáculo que la naturaleza le pusiera. En su mente, Elena creía que podía manipular el parque, que lo conocía lo suficiente como para evadir sus peligros. Pensaba que si era lo suficientemente astuta, rápida o experimentada, podría sortear cualquier trampa natural. Era una ilusión de control que la naturaleza, paciente y poderosa, estaba a punto de desmantelar. Este sentimiento de control era su escudo contra la vulnerabilidad, una forma de protegerse de la imprevisibilidad de la vida. Incluso hubo momentos de injusticia percibida. Una vez fue multada por un guardaparques por salirse del sendero marcado, una infracción que, según ella, era menor. Se sintió injustamente castigada por su espíritu aventurero, por su deseo de explorar más allá de los límites establecidos. No entendía que las reglas estaban allí para su seguridad, no para coartar su libertad. Esta multa, en lugar de hacerle reflexionar sobre la importancia de las normas, la hizo sentir más incomprendida y, en cierto modo, más rebelde. La densa y repentina niebla que la envolvió no fue un accidente aislado en la historia de Elena con el Parque Nacional Olympic. Fue la culminación de años de una relación tensa y a veces desrespetuosa con la naturaleza salvaje. Cada advertencia ignorada, cada promesa rota, cada acto de arrogancia se había acumulado, construyendo un escenario donde la montaña, finalmente, decidió reclamar su autoridad. El parque, que había sido su refugio y su confidente, estaba a punto de convertirse en su prueba más dura, un maestro implacable que no aceptaría más desaires. La niebla, que al principio parecía un velo místico, se volvió un muro denso e impenetrable. Elena apenas podía ver sus propias manos frente a ella. La temperatura seguía cayendo. Cada grado menos se sentía como una punzada helada que le calaba los huesos. Se dio cuenta de que estaba completamente fuera de las rutas marcadas. No había señales, no había huellas, solo la maleza húmeda bajo sus pies y el silencio opresivo. La soledad se intensificó. No era la soledad buscada para reflexionar, sino una soledad impuesta, agobiante, que la hacía sentir minúscula e insignificante en la inmensidad del parque. El viento helado aullaba, un sonido que le taladraba los oídos y le erizaba la piel. La lluvia fina que había caído antes se había transformado en aguanieve, golpeando su cara como pequeños proyectiles de hielo. Sus manos, ya entumecidas, empezaban a dolerle. Revisó sus provisiones, un acto que hizo con la esperanza de encontrar algo más de lo que recordaba. La botella de agua estaba casi vacía, y las pocas barritas energéticas que llevaba no serían suficientes para mucho tiempo. Cada sorbo de agua
y cada mordisco de comida se sentían como un tesoro que se agotaba rápidamente. La lucha contra los elementos era real y brutal. La naturaleza no estaba jugando. El peso de la culpa cayó sobre ella como una losa. Cada paso en falso, cada advertencia ignorada, cada promesa rota resonaba en su cabeza. Se reprochó su exceso de confianza, su arrogancia al pensar que podía dominar la montaña. No había nadie más para juzgarla allí. Solo ella misma, y su conciencia era un juez implacable. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué fui tan tonta? Se preguntaba una y otra vez. Las palabras se perdían en el viento. El juicio no venía de vecinos chismosos o de voces externas, sino de su propia mente, que ahora se convertía en su peor enemigo. El cansancio extremo y el frío comenzaron a jugar con su percepción. De repente, vio sombras moviéndose en la periferia de su visión, figuras indistintas que se desvanecían al intentar enfocarlas. Eran solo árboles retorcidos por el viento o formaciones rocosas, pero en su estado de vulnerabilidad parecían criaturas acechantes. Escuchó susurros en el viento que no eran el viento, voces que parecían llamarla, engañándola para ir en direcciones equivocadas. Estas alucinaciones tempranas eran una señal de que su cuerpo y su mente estaban al límite. El silencio de la montaña, que antes le había parecido reconfortante, ahora se volvía opresivo. Cada crujido de rama, cada sonido lejano de un animal salvaje amplificaba su terror. ¿Era un oso? ¿Un puma? Su imaginación, desbocada por el miedo, llenaba cada hueco de silencio con amenazas invisibles. El miedo se volvió palpable, una presencia fría y pesada que se le pegaba a la espalda, haciéndole difícil respirar. Ya no era un miedo abstracto, sino una sensación física que le oprimía el pecho. La montaña, que había sido su santuario, se había transformado en un lugar hostil. Los barrancos que antes admiraba se hacían más profundos y amenazantes. Los senderos que conocía habían desaparecido bajo la niebla y la nieve. Las rocas se volvían traicioneras, cubiertas de musgo resbaladizo. Cada paso era una batalla, cada decisión un riesgo. La naturaleza no solo era indiferente, sino que parecía activamente en contra de ella, colocándole obstáculos en cada esquina, empujándola hacia el abismo. Fue un momento de asfixia emocional. Elena se sentía completamente abrumada. La esperanza, que había sido una pequeña llama en su interior, comenzaba a parpadear, amenazando con extinguirse. Las lágrimas se mezclaban con el aguanieve en su rostro, pero ya no sentía el frío. El pánico amenazaba con consumirla por completo, un torbellino de emociones y desesperación que la dejaba sin aliento. Se sentía atrapada, sin salida, y la idea de rendirse comenzó a filtrarse en sus pensamientos, una tentación peligrosa en medio de la desolación. Justo cuando la desesperación parecía ganar la batalla, cuando la idea de rendirse se volvía cada vez más seductora, algo rompió la monotonía del gris y el blanco. En medio de la vasta y opresiva oscuridad que la rodeaba, Elena divisó una luz tenue y distante. No era una luz constante, sino un parpadeo intermitente, como un faro lejano que se encendía y se apagaba rítmicamente. Su corazón dio un salto. Podría ser una señal de otro ser humano, un refugio, una cabaña de guardaparques, cualquier cosa que representara la civilización y la esperanza de salir de allí. Era una chispa en la inmensidad de su desamparo, una posibilidad, por remota que fuera, de que no estuviera completamente sola. A pesar de su agotamiento extremo, de los músculos doloridos y el frío que le calaba hasta los huesos, Elena tomó una decisión crucial. Su precario refugio bajo el saliente rocoso, que hasta ese momento le había ofrecido una falsa sensación de seguridad, ya no era suficiente. Con cada parpadeo de esa luz, sentía una llamada, una fuerza que la impulsaba a moverse. Abandonar su posición significaba arriesgarse a empeorar su situación, a enfrentar más peligros, pero quedarse era aceptar una muerte lenta y fría.
La luz representaba una oportunidad y la inacción, una sentencia. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso en pie. Sus piernas temblaban, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Debía avanzar hacia esa luz. La montaña, como si respondiera a su intento de escapar, no se lo puso fácil. Mientras Elena avanzaba con dificultad, un crujido ominoso resonó a lo lejos, seguido de un estruendo. Una pequeña avalancha de rocas y nieve se desprendió de una ladera cercana, bloqueando el camino que había planeado seguir. La naturaleza parecía burlarse de sus esfuerzos, obligándola a tomar un desvío peligroso, a escalar por un terreno inestable y resbaladizo. Cada paso se volvía una lucha, cada agarre una prueba de su ya mermada fuerza. La montaña no solo era indiferente a su sufrimiento, sino que parecía activamente hostil, poniéndole más obstáculos en su camino. Con cada metro que avanzaba, la luz se hacía un poco más clara, más definida. El corazón de Elena latía con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Sería realmente un refugio? ¿O sería otra cruel ilusión? Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, llegó lo suficientemente cerca para ver con claridad. La devastadora verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era un refugio, ni una cabaña, ni una señal de vida humana. Era un viejo faro abandonado, su estructura de piedra desgastada por el tiempo y el clima. La luz que había visto, la que había encendido su última chispa de esperanza, no provenía de una lámpara encendida por alguien, sino de un cristal roto que reflejaba intermitentemente la luz de la luna a través de la niebla. Era un reflejo de su propia desesperación, una trampa visual creada por la naturaleza y su mente. La desilusión la golpeó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas, que había contenido con tanta dificultad, brotaron sin control. Se desplomó, el cuerpo temblándole de frío y de la frustración. Había arriesgado todo por una ilusión. Pero en ese momento de total desesperanza, cuando ya no quedaba nada por perder, algo cambió dentro de ella. Una fuerza interior, que no sabía que poseía, comenzó a emerger. Acostumbrada a depender de otros, a buscar respuestas fuera de sí misma, ahora se encontraba en un vacío donde solo existía su propia voluntad. Fue una revelación devastadora, pero a la vez liberadora. Elena comprendió que su mayor enemigo no era la montaña, ni el frío, ni la niebla. Su verdadero adversario había sido su propia mente, su falta de aceptación de sus límites y su constante búsqueda de validación o salvación externa. Se había negado a sí misma la capacidad de ser su propia heroína. La verdad expuesta era que había estado buscando una señal, una ayuda, cuando la única ayuda que realmente importaba debía venir de su interior. Con esa epifanía, una calma extraña se apoderó de ella. La llave narrativa de su supervivencia cambió. Ya no buscaría ayuda externa, no esperaría un milagro. Decidió que debía confiar en sus propios recursos, en su instinto de supervivencia, en la fuerza que residía dentro de ella. Miró el faro, ya no como una burla, sino como un recordatorio de que la luz, a veces, debe nacer de la propia oscuridad. El camino de regreso no sería fácil, pero lo encontraría. Lo iba a encontrar por sí misma. El dolor físico era una constante compañera. Cada músculo de Elena protestaba. Cada articulación se quejaba. La hipotermia hacía que sus movimientos fueran lentos y torpes. Sus dedos estaban entumecidos y su piel, pálida y fría al tacto. La deshidratación le resecaba la boca y la garganta, y las pequeñas heridas de las caídas y los roces con las rocas, aunque leves, ardían y escocían. Lágrimas de frustración y miedo se mezclaban con el sudor frío en su rostro. Lloraba por la situación, por el cansancio, por el terror de no volver a ver a su familia. La soledad, antes un refugio buscado, ahora era una tortura.
Se sentía pequeña e insignificante en la inmensidad de la montaña. De repente, un suave gruñido la sacó de su letargo. Levantó la vista, esperando ver alguna criatura salvaje, pero lo que encontró fue un par de ojos ambarinos que la miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era un perro grande, de pelaje oscuro y desaliñado, con un arnés de trabajo ligeramente desgastado. Se acercó con cautela, olfateando el aire antes de sentarse a su lado, emitiendo un gemido bajo y tranquilizador. Un perro de búsqueda y rescate, que seguramente se había separado de su equipo. La aparición fue tan inesperada que Elena no supo cómo reaccionar al principio. Pero la mera presencia de otro ser vivo, un aliado inesperado en su desesperación, le ofreció un consuelo silencioso que no había sentido en días. El animal apoyó su cabeza sobre su rodilla, sus ojos fijos en los de ella, como si entendiera su sufrimiento. Mientras tanto, en la base de la montaña, la búsqueda se intensificaba. El guardaparque David, un hombre curtido por años de servicio en el parque, lideraba los esfuerzos con una determinación férrea. Había conocido a Elena en varias ocasiones, la había visto en la cafetería y en los senderos y sentía una responsabilidad personal por encontrarla. Sin embargo, no todos compartían su optimismo. Algunos colegas murmuraban sobre la vasta extensión del parque, la dureza del terreno y el tiempo transcurrido. «Es como buscar una aguja en un pajar, David», le había dicho un compañero, con un tono que mezclaba compasión y resignación. Pero David se negaba a rendirse. La familia de Elena desde Chile también ejercía presión. Las noticias de su desaparición habían llegado a su pequeño pueblo costero y las redes sociales se habían llenado de mensajes de apoyo y exigencias de que no se detuviera la búsqueda. Los tíos y primos de Elena, movilizando contactos, llamaban a diario a las autoridades del parque, manteniendo viva la llama de la esperanza desde la distancia. Para Elena, la presencia del perro, al que llamó Roca por su tenacidad, se convirtió en un ancla para su mente. Empezó a hablarle, contándole su historia, sus miedos más profundos, sus esperanzas de volver a casa. Era una forma de mantener su cordura, de no sucumbir al silencio opresivo de la montaña. «Sabes, Roca», le decía con voz ronca, «extraño el olor a mar, las empanadas de mi abuela, extraño reír sin pensar en el próximo paso». El perro la escuchaba pacientemente, a veces lamiéndole la mano, como si comprendiera cada palabra. Esta conexión inesperada le dio un nuevo propósito. Utilizó sus últimas fuerzas, apoyándose en el animal, para seguir su rastro. Roca parecía tener un sentido innato del camino, olfateando el suelo, moviéndose con una confianza que Elena había perdido hace mucho tiempo. La montaña, que hasta entonces había sido su verdugo, ahora le ofrecía un atisbo de esperanza a través de la compañía de este ser leal. La dualidad de la naturaleza se hacía evidente. La misma fuerza que casi la consumía, ahora le presentaba un camino a seguir, una guía inesperada en su laberinto de nieve y rocas. Cada paso era un desafío. Pero la presencia de Roca cambiaba todo. Ya no estaba sola. Y esa sensación, por sí sola, era un milagro. La mañana siguiente trajo consigo un cambio en la suerte de Elena. El sonido distante de ladridos, más fuertes que los suaves gemidos de Roca, rompió el silencio de la montaña. Elena levantó la cabeza, sus ojos hinchados por el cansancio, y vio a varios hombres con chaquetas de rescate abriéndose paso entre los árboles. Roca, alertado, soltó un ladrido fuerte y corrió hacia ellos, volviendo poco después para guiar al equipo. La emoción la desbordó, una mezcla de alivio y agotamiento que la hizo temblar incontrolablemente. Cuando David, el guardaparque, la encontró, Elena estaba acurrucada junto a Roca, susurrando palabras inaudibles. Sus labios estaban agrietados, su piel pálida,
pero sus ojos, aunque hundidos, brillaban con una luz de vida que conmovió a todos. El reencuentro fue conmovedor. El equipo de rescate la envolvió en mantas térmicas, le ofreció agua y comida caliente. Las lágrimas de Elena se mezclaron con las de alivio de los rescatistas. Estaba viva, exhausta, herida, pero viva. La conmoción y el alivio eran abrumadores. Un torbellino de emociones que la dejó sin palabras, solo capaz de aferrarse a Roca y a la mano extendida de David. El proceso de recuperación de Elena fue largo y exigente. Pasó semanas en el hospital, tratando la hipotermia severa, las congelaciones en dedos de manos y pies, y las múltiples heridas y contusiones. Cada día era un pequeño paso hacia la normalidad física, pero la rehabilitación mental fue aún más desafiante. Las noches estaban llenas de pesadillas. El frío y la soledad de la montaña la perseguían en sus sueños. La terapia psicológica se volvió una parte esencial de su rutina. Poco a poco, con el apoyo de profesionales y la visita constante de David, y cuando fue posible, de Roca, Elena comenzó a sanar. Su visión de la naturaleza había cambiado radicalmente. La montaña, ese lugar que una vez fue su santuario, ahora era un maestro severo. Seguía siendo majestuosa, sí, pero también implacable e impredecible. Elena había aprendido a respetarla profundamente, a escuchar sus advertencias, a reconocer sus límites y, sobre todo, a no subestimar su poder. Ya no veía el parque como un patio de juegos personal, sino como un ecosistema complejo que exigía humildad y conocimiento. Con el tiempo, Elena regresó a su vida, pero con una perspectiva completamente nueva. La experiencia la había transformado. Abandona su trabajo en la cafetería, ese empleo que le permitía soñar con aventuras lejanas. En cambio, encontró un nuevo propósito. Se unió como voluntaria a una organización de búsqueda y rescate en el área. Quería usar su experiencia, su conocimiento de los senderos y el dolor que había sentido para ayudar a otros que se encontraran en situaciones similares. Su historia resonó con muchas personas y su dedicación inspiró a otros voluntarios. El desahogo y la reconciliación con su familia fueron un paso crucial en su sanación. Su madre y sus hermanos volaron desde Chile para verla. Las conversaciones fueron difíciles al principio, llenas de lágrimas y reclamos. Pero Elena, con una voz ahora más fuerte y serena, compartió su historia sin reservas. La lección aprendida sobre la humildad, la resiliencia y la importancia de la conexión humana. Les habló de sus errores, de su arrogancia, y de cómo la montaña le había enseñado la lección más importante de su vida. La familia se reconcilió, comprendiendo que Elena había regresado diferente, pero más fuerte y sabia. Aunque la montaña no fue castigada por lo que le hizo pasar, Elena encontró su propia forma de justicia. Transformó su trauma en un propósito, su dolor en una fuerza para ayudar a otros. Se convirtió en una voz para la seguridad en las montañas, compartiendo su historia en charlas y talleres, enfatizando siempre la preparación y el respeto por la naturaleza. La historia de Elena Rodríguez se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la luz y que las experiencias más difíciles pueden forjar el carácter de una manera inesperada. Nos enseña la importancia de escuchar las advertencias de la naturaleza, de conocer nuestros límites y de perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. La montaña no la perdonó, pero le enseñó a perdonarse a sí misma, a aceptar sus vulnerabilidades y a encontrar un nuevo camino, uno lleno de propósito y gratitud. Su aventura en el Parque Nacional Olympic no fue solo una historia de supervivencia, sino de renacimiento.